El contrato tenía la sobriedad de los documentos que no admiten discusión. Papel grueso, tinta marrón, márgenes generosos. Elena lo sostuvo con ambas manos, sin prisa, como quien prueba el peso de una promesa. En la segunda página, leyó por tercera vez la cláusula que no lograba naturalizarse. Ruega no acceder al ala este de la propiedad después del anochecer. Esta condición no es negociable. No especificaba por qué, no citaba peligro ni reparaciones. Solo establecía una norma con la cortesía firme de una casa que ya ha decidido su carácter. El notario, un hombre anguloso, bien peinado, traje de paño color plomo, aguardaba en silencio. Su oficina no exhibía diplomas ni relojes, solo una estantería con legajos etiquetados por iniciales Anne Holloway, decía la placa discreta, junto a la puerta. Cuando Elena levantó la vista, él ya estaba listo con la pluma de metal y el tintero, como si supiera que toda vacilación es un trámite. 3 meses, dijo él, sin ceremonia. Pago por adelantado, en informes semanales por carta. Si la casa necesitara algo, lo sabrá. Lo sabré. ¿Cómo?, preguntó Elena, con una calma más aprendida que real. Las casas educadas se hacen entender, respondió. Y fue todo. Firmó con pulso firma. Elena Vargas. El notario selló, guardó una copia, le entregó un sobre con la llave principal, giro pasado, cinta carmesí y un mapa sencillo hasta el portón. No hubo apretón de manos. Hubo una inclinación mínima, profesional, como quien acepta un acuerdo antiguo. Afuera, la tarde era de un gris bien criado, sin lluvia, con nubes lo bastante bajas, como para recortar los tejados. Elena guardó el sobre en el bolso y caminó hasta su coche. El motor respondió a la primera, sin tos. En el retrovisor, su rostro no pedía explicaciones. Se vio más delgada, más precisa. La viudez había reducido lo superfluo en los gestos, los adornos, las frases largas. En la guantera, un pañuelo blanco, una libreta rayada, un lápiz afilado. El mapa indicaba un desvío de tierra tras el último molino. No había pérdida. La carretera, conforme dejó atrás la ciudad, se ensanchó por efecto de la soledad. Los postes se volvieron más altos, los campos más hondos, el horizonte, una línea sin intención. Elena condujo con esa concentración limpia, que a veces llega después del duelo, cuando la mente renuncia a explicar y solo toma nota. Los árboles se agruparon, pinos y olmos, hasta formar una hilera que olía a resina y a domingo. Cuando el asfalto se dio a la grava, el coche vibró con una ceremonia íntima. Entra a otro lugar. El portón de hierro apareció sin alarde, entre dos columnas envueltas por enredaderas viejas. Una placa pequeña, casi escondida, decía Anne Holloway House. La llave encajó con la dignidad de lo inevitable. No chirrió en chirro grave. Y el portón se dio con un pálpito como si saludara. La mansión, al final del sendero, tenía esa belleza cansada que no busca aprobación. Piedra clara, techos altos, mansardas con cristal viejo, un vestíbulo insinuado por la sombra de 2 magnolios. El jardín no estaba abandonado, no estaba en pausa. Setos altos, fuentes detenidas, una estatua que había perdido la punta de un dedo. El aire olía a una mezcla educada de humedad, cera y ropa guardada. Elena aparcó cerca de la escalinata y se quedó un momento dentro del coche, con las manos sobre el volante, escuchando el motor en reposo. La quietud del lugar no pesaba, sostenía. Abrió la puerta despacio, bajó con el bolso al hombro, subió los peldaños contando sin querer en 7. En el último, un leve cambio de temperatura, como si al cruzar el umbral el aire adoptara un orden propio. La cerradura aceptó la llave, con la misma cortesía del portón. La puerta, madera oscura pulida, se abrió hecha a los gestos de otras manos. El vestíbulo tenía una claraboya grisácea, que filtraba una luz sin aspavientos. A la derecha, un reloj de pie marcaba las 5:45, aunque el segundero estaba inmóvil. A la izquierda, una consola con un florero sin flores, un vaciabolsillos de plata, una campanilla. Nadie vino. Ninguna voz, ningún bienvenida. Solo ese silencio profesional de las casas que han sabido trabajar. El primer recorrido fue de inventario en salón, comedor, biblioteca, una sala de música con el piano cerrado y una nota sobre el atril. No desafine lo que ya está en paz. Cocina amplia, con despensa ventilada. Un lavadero que olía a jabón antiguo. Todo parecía haber sido usado con cuidado y luego detenido, no abandonado. Las cortinas, impecables. Los muebles, cubiertos por sábanas delgadas. En una mesa auxiliar, una caja de fósforos y 2 velas nuevas. Nada de luz eléctrica, a la vista.
Nada de estridencia. Elena pensó en la cláusula del ala este. Levantó la vista. La escalera principal conducía a un pasillo largo donde el papel de pared, discreto, no competía con los marcos de los retratos. Ann subió en tercera pisada. Crujido leve. Séptima. Un suspiro de madera. Ann anotó mentalmente. En el pasillo, los retratos habían sido raspados a la altura del rostro, como si alguien hubiera querido borrar identidades sin romper la memoria del cuerpo. Vestidos de otras décadas, guantes, bastones, un niño con un barco de madera. Bajo cada marco, una placa con iniciales y estaciones: Ann, Anesh, invierno, Emanech, verano, ni fechas, ni apellidos completos. Elena se acercó a uno de los cuadros y apartó con la punta del dedo un grano de polvo del marco. El dorado reapareció con obediencia. Sintió, sin sentirlo, que alguien asentía. Escogió un cuarto sencillo, al final del pasillo. Cama du hero, mesilla, con lámpara de aceite, una cómoda, una silla, una ventana, que daba al jardín trasero donde los setos dibujaban geometrías sobrias. Dejó la maleta sobre la cama, colgó el abrigo, abrió la ventana con el cuidado de no rasgar el aire recién conocido, y dejó que la tarde entrara. Traía el olor de la grava tibia. En la cómoda, un juego de llaves más pequeño, un cuaderno de tapas claras. Al abrirlo encontró renglones limpios, sin escritura, y un marcapáginas en una cinta con las iniciales H5 Ann Everett, bordadas a mano. Pensó en devolver la sonrisa, pero no era una casa de bromas. Ann cerró el cuaderno, regresó a la cocina, encendió una de las velas, calentó agua, lavó 2 tazas por pura costumbre, aunque solo usaría una, y esperó a que el agua susurrara en la tetera. El té en la despensa olía a bergamota. Ann sirvió. Bebió de pie, apoyada en el marco de la puerta, mirando el corredor que conducía al lavadero. Ninguna sombra pasó, ninguna puerta se movió. Un sonido live, eso sí, en el asentamiento de la madera en el vestíbulo, como si el reloj, inmóvil, todavía contara con discreción. Con la taza en la mano, volvió al salón principal y corrió medio palmo las cortinas, para que la luz de la tarde hiciera un dibujo oblicuo sobre la alfombra. Ese gesto mínimo, como orientar una lámpara antes de leer, convirtió el salón en estancia y el día en estadía. Dejó la taza en una mesa baja y se sentó. Sacó del bolso su libreta rayada. Escribió la fecha, la hora y 3 líneas de registro en casa en pausa. Normas claras en aire limpio. Reloj detenido, encerrón, antes de que anocheciera. Decidió escribir la primera carta al despacho. Papo sin memory. Letra clara. Contenido escueto, instalada. La casa está en orden. Confirmo recibo de llave principal. Solicito instrucciones sobre informes semanales. Respetaré la cláusula del ala. Ann firmó. Dejó el sobre junto a la campanilla del vestíbulo para llevarlo al buzón por la mañana. Llegó la noche con puntualidad. Elena encendió 3 velas distribuidas con criterio. Ann una en la biblioteca, otra en la sala de música, otra en su cuarto. Cerró ventanas, revisó pestillos, apagó la cocina. El aire del pasillo cambió apenas. Esa mínima variación de densidad que los niños advierten antes que los adultos. Subió con la lámpara de aceite. En su puerta, sobre la alfombra, vio algo que no había dejado una rosa sica, ni tarjeta, ni cinta. La recogió con la delicadeza que exige lo frágil. Tenía un olor finísimo, casi teórico, a jardín antiguo. La apoyó sobre la cómoda, junto al cuaderno, y encendió la lámpara. Leyó unas páginas de un volumen escogido al azar en la biblioteca, ensayos sobre casas inglesas, sus modales, sus silencios, y se acostó sin forzar sueño. La oscuridad en ese cuarto no era hostil, era disciplinada. Las paredes parecían entender el volumen de una respiración humana y acomodarse a él. Elena se dejó ir con el ritmo sencillo del té, aún tibio en la sangre. A medianoche la despertaron 3 golpes, secos, a la altura del vestíbulo. No eran golpes de alarma, sino de urbanidad, como el visitante que recuerda que no se entra a una casa sin anunciarse. Elena se incorporó. Escuchó un cuarto golpe, más delicado, como una corrección. Se levantó, se cubrió con una chaqueta ligera, tomó la lámpara y abrió la puerta. El pasillo estaba quieto, la alfombra exacta. Al llegar a la escalera, el reloj de pie, el inmóvil, marcaba las 5:45. No tenía sentido, pero tampoco sorpresa. La campanilla sobre la consola vibró una vez y se quedó en silencio. Elena bajó con calma, dejando que la lámpara diseñara un círculo razonable a sus pies. En el vestíbulo sobre la mesa,
Había una taza de porcelana blanca, sin platillo, con un hilo de vapor todavía visible. En el borde, una línea dorada. La recogió. El calor era perfecto. No preguntó quién, ni cómo. Probó un sorbo a bergamota. Dejó la taza de nuevo en su lugar, respiró hondo, y con la otra mano, tocó el reloj. La madera estaba tibia, como la porcelana. Gracias, dijo. Y su voz no rebotó, se posó. Subió la escalera con la misma cadencia con que había bajado. En el pasillo, el retrato del niño del barco parecía menos raspado en el rostro. Tal vez era la luz. Tal vez, su mirada, al pasar frente a la puerta que daba al ala este, notó la manija un poco más fría que la madera. No la probó en la cláusula. No era una amenaza. Era una cortesía. Siguió hasta su cuarto. La rosa seguía sobre la cómoda. Junto a ella, ahora, un sobre pequeño sin sello. Elena lo abrió con un gesto mecánico, casi de oficina. Adentro, una tarjeta con una sola frase: bienvenida. De nuevo, señora Vargas. No era la letra del notario. Era una caligrafía antigua, segura, que sabía detenerse en la V, con una elegancia que había leído antes en otra parte. Quizá en otra vida. No se asustó. Colocó la tarjeta bajo la rosa y apagó la lámpara. Durmió el resto de la noche de un tirón, aunque no supo si lo que descansó fue el cuerpo o la vigilancia. Al amanecer, la luz gris de la claraboya tenía un tono más claro. En la cocina, la tetera esperaba. Preparó café, esta vez café. Comió una rebanada de pan, se puso zapatos de suela blanda y una blusa sencilla. Dejó la carta al despacho dentro del bolso. Abrió la puerta principal para que la mañana entrara. El jardín respondía con el murmullo comedido de la grava y un pájaro indeciso. Cruzó el vestíbulo con paso de casa. Tocó con los dedos el borde del reloj, como quien saluda a un colega, y entonces lo oyó en un paso leve, en el piso de arriba, exactamente sobre su cabeza. No era el crujido de la madera, ni el lamento de una viga. Era un paso que pertenece a alguien que no quiere despertar a nadie. Elena miró el techo sin dramatismo. La casa contuvo la respiración. Ella sonrió apenas, del modo en que se sonríe al primer invitado que llega puntual. Cerró la puerta suavemente, para que la mañana no se asustara, y pensó lo evidente con la serenidad de quien ya conoce el tono del futuro en esa mansión. No estaba sola, y no hacía falta estarlo. Tomó el bolso, la carta, y caminó hacia el buzón del camino. La grava sonó como suena el papel cuando se dobla en treza ordenada, precisa, dispuesta. A su espalda, las ventanas del ala este conservaron su secreto con buena educación. Delante, el día, todavía nuevo, esperaba instrucciones. Elena sonrió sin testigos. En el método, se dijo, también hay afecto. Y la casa, claramente, ya había empezado a corresponder. La tarde siguiente transcurrió con la compostura de una casa que se sabe observada. Elena había recorrido cada habitación 2 veces, revisando persianas, cerraduras y bisagras, como si una rutina precisa pudiera domesticar la incertidumbre. A las 5:45, hora exacta en el reloj inmóvil del vestíbulo, la luz comenzó a inclinarse. En ese momento, pensó, cada sombra adquiere educación, aprende a quedarse en su sitio. Preparó té con la meticulosidad que ya era parte de su carácter. Colocó la tetera en la mesa del comedor, la taza a la derecha, el sobrevacío a la izquierda. En la ventana, una cortina se movía sin corriente, no con violencia, sino con esa discreción que emplean las cosas que quieren recordar que existen. Elena se acercó, comprobó que el vidrio estaba cerrado. El aire, sin embargo, olía a bergamota. Y ese detalle la hizo sonreír con una familiaridad que todavía no sabía si era suya. Pasó el resto del día en la biblioteca. Los estantes, altos y sobrios, guardaban volúmenes en varios idiomas. Tomó, al azar, Casas y costumbres del siglo XIX, y lo hojeó sin intención. En una de las páginas centrales, una anotación a lápiz: en las casas se construyen para durar, pero algunas aprenden a quedarse. La frase le pareció una ironía privada, o un recordatorio que la había estado esperando. Cerró el libro con un gesto lento, dejó el dedo entre las páginas, y miró alrededor. La biblioteca tenía el sonido perfecto del silencio, un equilibrio entre respiración y madera. Al anochecer, salió al pasillo superior para revisar las ventanas. Cada retrato parecía mirarla con una atención distinta. En el del niño del barco, las líneas del rostro eran ahora más suaves, como si alguien hubiera limpiado el polvo. El de la mujer de guantes, uno de los pocos con el rostro intacto, parecía inclinarse apenas hacia la luz. Elena se detuvo un momento frente a él, no supo por qué pensó en su propio reflejo. Ya en su habitación,
Colocó la rosa seca en un vaso, dejó el bolso sobre la silla y encendió la lámpara de aceite. El reflejo de la llama bailó sobre la pared, dibujando sombras suaves, y en una esquina apareció algo que no esperaba, una caja pequeña, de madera clara, que no estaba allí el día anterior. No tenía candado, solo una tapa corrediza. Al abrirla, encontró un anillo sencillo, de oro pálido, con las iniciales IN5 grabadas en el interior. Durante un instante, la mente se le vació de interpretación. No era su anillo. Jamás había tenido uno igual. Lo sostuvo entre los dedos, y el metal le pareció cálido, como si alguien acabara de dejarlo allí. En lugar de miedo, sintió curiosidad. Lo colocó sobre la cómoda, junto al cuaderno sin estrenar. El cuaderno tenía la cinta con las mismas iniciales, bordadas con hilo dorado IN5, en Holloway, Vargas, Elena. ¿Coincidencia o anticipación? Afuera, el viento se volvió más insistente. El sonido en las ventanas era casi un lenguaje. Elena apagó la lámpara y se acostó. A los pocos minutos, creyó escuchar pasos sobre el pasillo en tres, medidos, pausados, no los pasos de quien huye ni de quien llega. Pasos de quien se asegura de que todo esté en orden. No se movió en el corazón, no se aceleró. Sabía distinguir entre alarma y reconocimiento. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Una respiración, no de animal ni de máquina humana, contenida, casi cortesan luego. Nada, un silencio denso, como el de alguien que espera una señal para irse. Elena se incorporó lentamente. La manija no se movía. Decidió hablar, sin alzar la voz. Si necesita algo, puede decírmelo. Ninguna respuesta. Pero la madera pareció exhalar un suspiro. En la mesilla, el anillo brilló débilmente. Pasaron minutos, tal vez horas. Cuando el sueño la venció, soñó con una escalera infinita. Y en el descanso intermedio, una mujer con un vestido antiguo sostenía una lámpara. No podía verle el rostro, pero su postura tenía la calma de quien ya ha esperado demasiado. En el sueño, la mujer le tendía algo, una llave. Al despertar, al amanecer, encontró en su mano una mancha dorada de polvo. Ninguna la ve, solo ese resto metálico, suave. Bajó a la cocina para preparar café. Todo estaba igual, salvo un detalle: la taza del vestíbulo, la que había visto la noche anterior, estaba lavada y seca, como si alguien hubiera cumplido una tarea rutinaria antes del amanecer. La campanilla descansaba inmóvil. Sobre la consola, un nuevo sobreán para usted. Adentro, una hoja con 3 palabras en revise el espejo. Ana Elena levantó la vista hacia el espejo del pasillo. Estaba cubierto con una tela blanca, sujetada por alfileres. No lo recordaba así. Anne subió despacio, con él sobre aún en la mano. El aire se volvió más frío, a medida que ascendía para Noguelido. Era una frialdad atenta, expectante. Frente al espejo, dudó un instante. La tela temblaba ligeramente, aunque no había corriente. Extendió la mano y retiró uno de los alfileres. La tela se deslizó con lentitud, dejando al descubierto un cristal oscuro, opaco. No se reflejó de inmediato. La superficie parecía un lago a punto de decidir si reflejar o no. De repente, una forma pálida apareció en su propia silueta, pero más inmóvil, con la cabeza levemente inclinada hacia el lado opuesto. Elena levantó la mano. El reflejo no la imitó. Durante un instante, la mente quiso negar lo que veía. Luego, la serenidad que la caracterizaba volvió a tomar el control. Dio un paso adelante. El reflejo no se movió. Parecía mirarla desde otra distancia, otro ritmo. Entonces, con un gesto mínimo, la figura del espejo sonrió. No con malicia, sino con un afecto antiguo, melancólico. La vela que sostenía Elena vaciló. La llama pareció agacharse, y en ese instante, el reflejo habló, aunque los labios no se movieron. Una voz interior, femenina, idéntica a la suya, resonó con claridad. ¿Aún recuerdas cómo entrar? Elena retrocedió un paso, sin soltar la vela. ¿Quién eres? La pregunta exacta sería ¿cuándo?, respondió la voz. Pero si lo prefieres, puedes seguir llamándome. Elena, la vela se apagó. En la oscuridad, el aire se llenó de un olor metálico, como de llave vieja. Cuando la encendió de nuevo, el espejo estaba vacío en solo su propio rostro, pálido, con el anillo en el dedo sin saber cómo. No gritó. No había lugar para el pánico. Lo que acababa de suceder no pedía explicación, pedía continuidad. Regresó a su habitación. Abrió el cuaderno. Escribió: Anne, segundo día. El espejo conoce mi nombre. Me habló con voz exacta. No siento miedo, sino reconocimiento. La casa sabe quién soy. Encerró el cuaderno. El anillo seguía en su dedo,
ajustado, cómodo, como si siempre hubiera estado allí. A media mañana, al limpiar el polvo del pasillo, notó que uno de los retratos tenía ahora una inscripción nueva en el borde inferior del marco ni en Vargas, encargada de la guardia. 1952, el trazo era de tinta antigua, casi desuelta. Tocó el marco con el pañuelo, y un leve olor a bergamota escapó de la madera. De nuevo el mismo año, susurró. En el vestíbulo, el reloj de pie emitió un solo tic, seco, y volvió a quedarse mudo. Elena comprendió que aquel sonido no era fallo ni aviso a ni, era saludo. Guardó el pañuelo, tomó aire, y se permitió una sonrisa pequeña, de quien entiende que ha cruzado una puerta sin notarlo. La casa, al fin, había empezado a hablar, y ella, sin darse cuenta, ya había respondido. El día amaneció con esa claridad velada que vuelve a las casas más sinceras. Elena abrió la ventana del cuarto y dejó que el aire de los setos entrara como una música discreta. Los pajarillos parecían practicar sin público. No pensó en símbolos, pensó en polvo, en trapos, en inventarios. Tomó el cuaderno, anotó hora y temperatura aproximada, y salió al pasillo con el mismo aplomo con el que, en otra vida, se presentaba a una entrevista. La casa, agradecida, contuvo los crujidos más ostentosos. En el rellano superior, reparó en un detalle nuevo sobre la mesita estrecha. Alguien había dejado una llave de bronce, atada, con hilo. No, la tomó. En la pared de enfrente, un marco pequeño cubría un hueco sin lámina. Al acercarse, descubrió la huella cuadrada de un cuadro ausente. No faltaba por robo, faltaba por voluntad. El óvalo dorado de otro retrato, 2 puertas más allá, tenía la pátina sublevada en el barniz, levantado en finas escamas, parecía imitar piel de ganso. No era desagradable. Ira expectanti, eligió la biblioteca por la mañana. La luz horizontal suavizaba el lomo de los libros, y el silencio allí tenía el rigor de un reglamento. Dejó la llave de bronce sobre la mesa, acomodó la lámpara, corrió apenas las cortinas, y se puso a revisar los estantes de la mitad inferior en genealogías, tratados menores, catálogos de subastas, memorias de viaje. En un tramo sin señal aparente, topó con un volumen envuelto en papel de estraza atado con cinta para consulta de guardia. Lo abre. Dentro, un álbum de recortes pegados con cola vieja, recortes de periódicos sobre la familia Holloway, fotografías de la casa en otras décadas, notas de compras a proveedores. En la esquina de una página, una foto pequeña mostraba a un hombre joven y serio junto a la escalinata en abrigo 3/4, bastón, guantes oscuros. El PD photo, a lápiz en Holloway, antes del invierno. Apenas rozó con la yema el borde de esa fotografía, sintió lo que ya había sentido en el sótano de otra historia, una corriente sobria, vegetal, no de electricidad sino de acuerdo. No era una aparición, era un permiso. Cerró el álbum y lo devolvió al estante, sin prisa. Volvió a la mesa, donde la llave de bronce la esperaba con la pasividad cortés de los objetos útiles. Notó en el ojo de la llave un dibujo mínimo una H estilizada, apenas un trazo. La sostuvo contra la luz. El metal devolvió un reflejo honesto. Con la llave en el bolsillo, bajó al vestíbulo para cerciorarse del buzón. Debía enviar la carta de la víspera menos. Y entonces escuchó, por primera vez de día, su nombre pronunciado desde otra habitación con su propia voz. No, on. Era la forma exacta en que ella decía Elena, cuando se reprobaba a sí misma por olvidar algo. Elena venía del ala oeste. No corrió. Caminó con paso pensado, consciente de poner los pies de forma ordenada, para no espantar a la palabra que la había llamado. La puerta que daba a la sala de música estaba entornada. Dentro, olía a madera y a cuerda relajada. El piano seguía cerrado. La nota en el atril repetía la misma frase sin ironía. Junto a la pared norte, entre 2 estanterías bajas con partituras, vio un retrato mediano apoyado en el suelo, envuelto en tela de arpillera. Nadie lo había cubierto con cuidado. Era un gesto provisional. Retiró la tila. El rostro de Holloway apareció como si hubiera estado esperando una pregunta. No era una pintura convencional. La mirada estaba trabajada con capas finas, y el brillo en las pupilas parecía húmedo, aún con la sequedad del óleo. En la placa Nation Holloway, salón inferior. Así que tú, murmuró ella, no como quien desafía, sino como quien saluda. Una corriente mínima atravesó la sala. No fue vinto. Fue una atención. Elena sostuvo el retrato por el marco, lo levantó
con todo el respeto, y lo apoyó sobre el caballete que encontró detrás del piano. Al hacerlo, la arpillera cayó y dejó ver otra tela, más angosta en un estudio previo del mismo rostro, con menos capas, más hueso, la bajo a la mesa del centro. Entre ambas imágenes, casi imperceptible, había una diferencia en el estudio. La línea de la boca guardaba obstinación. En el cuadro terminado, paciencia. En el zócalo de la pared, casi al ras del piso, una ranura rectangular, parecía un paso de servicio. Probó la llave de bronce. No encajó. La guardó y recorrió con la vista la cornisa del salón. Un punto de luz más claro en el papel pintado del ángulo izquierdo del falso arco delataba otra cosa, una caja empotrada. Subió a la silla, palpó en una puertecita cede al juego de uñas. Dentro, un cuaderno delgado, con el borde enrojecido. Low abrió. Era la letra repetida que había visto en notas sueltas a la mano serena de un ama de llaves. Útil, como una aguja. Registro. Extra noches de viento. Las cortinas deben sujetarse con broches en el ala este. Al señor no le gusta el viento. No es que lo teman, lo irrita más abajo. En otra fecha he vuelto a oírla hablar. No a la señora, a la otra. Dice su nombre con la voz de la señora, y me mira sin ojos. Un cuarto de página después, más escueto, a la señora despierta, con residuos de tiza en los dedos. Nadie ha escrito en la casa. Ana Elena dejó el cuaderno sobre el piano. Respiró, conteniendo el impulso de atar hilos, antes de tiempo. El método era el abrigo. Regresó al retrato principal. Valló la firma. Un leve raspón, nuevo, exponía un hilo de lienzo más claro. No se alarmó. Lo interpretó como un gesto. De acuerdo, pensó. Xavier tocó con el pañuelo la esquina, solo para comprender la textura. Seco, suficiente, volvió a la biblioteca. Tomó de los archivos los libros de cuentas. Buscó proveedores, fechas, nombres. Allí estaban compra, encuadernador, marco para retrato grande, salón inferior, año difícil de descifrar, pero encajaba con los recortes. Otra nota, 2 líneas abajo, en espejo, repaso de azogue. Puerta del ala este en chapa con flor. Leyó en voz baja la palabra flor. La llave de bronce en su bolsillo pareció pesar 1 gramo menos. No era la suya, y a la vez lo era. Con los datos aún rondando, subió al pasillo. El reloj del vestíbulo dijo su único tic, y guardó silencio. En la mitad del corredor, frente a la puerta estrecha donde guardaban el lino, escuchó otra vez su voz. Ahora, no su nombre, sino una instrucción en su timbre. Exacto. Encierra la ventana de la esquina. Giró. La ventana de la esquina estaba abierta a 2 dedos. No recordaba haberla dejado así. La cerró con el cuidado de quien toca a un rostro ajeno. El pestillo encajó con el clic satisfecho de las cosas que vuelven a su sitio. Al volverse, el retrato pequeño del niño con el barco, raspado la víspera, exhibía ahora el contorno de una sonrisa inexistente. El día anterior, no era un milagro. Era una maniobra. Luz, polvo, rose, mirada. A mediodía, el sobre de la consola la guardaba con la respuesta del despacho, a reconocimiento de carta, agradecimiento por el cumplimiento de normas, y una línea final escrita en tinta distinta, quizá de otra mano. Así encuentra el retrato, no lo devuelva al salón todavía, póngalo donde crea que deba verlo. A la firma, a la inicial suelta de Holloway, no aparecía. Elena guardó el papel. El consejo era claro, más que colgarlo, ofrecerlo. Eligió la biblioteca como teatro. Colocó el retrato en el extremo de la mesa, junto a la lámpara de aceite, de modo que la luz le diera sesgada en la tarde. Cerró cortinas a la mitad. Dispuso la silla a 3/4 para no sentarse de frente, sino de lado, ese ángulo en el que uno charla y se vigila menos. Preparó en el gesto repetido de la bergamota. Ordenó el tiempo. Se sentó con el cuaderno, no para escribir, sino para estar. El retrato devolvía a medias su misma estrategia, atención, sin presión. La casa redujo sus ruidos a lo elegante. Leyó unas páginas de un ensayo sobre espacios liminares. En un margen, a lápiz, otra mano había dejado a los umbrales. Son órganos. Encerró el libro con un pulso breve. Alzó por fin la vista hacia los ojos de Holloway. Sin buscar dramatismo, dijo: estoy aquí. El vidrio de la ventana vibró una vez como una copa rozada por un dedo. En el pasillo, alguien, o la casa, cerró una puerta con el pudor de no molestar. En la superficie del cuadro, el brillo de las pupilas cambió apenas como cuando un interlocutor se inclina 1 centímetro, para no perder palabra. No era posible. Y sin embargo, era exacto. Mientras la tarde declinaba,
Repasó la carpeta del ama de llaves. En las últimas hojas, encontró una lista de noches y inventario interior, días señalados en el calendario donde, al parecer, la casa prefería quedarse sin testigos. La nota sugería ocupar el piso inferior y leer junto al fuego. A un costado, un comentario. La señora pronuncia su nombre 2 veces cuando sueña. A la segunda, abre los ojos. No hablarla entonces. El trazo de esa última línea tenía un temblor de afecto. Elena dejó las hojas y se permitió caminar por la biblioteca con la taza en la mano. No buscaba nada, pero algo la esperaba. Una vitrina estrecha, tras la mesa auxiliar, había permanecido cerrada por falta de llave visible. La de bronce no estaba hecha para vitrinas. Aún así, probó. Giró un medio diente. Abrió dentro un espejo de viaje, ovalado, con marco de nácar. No se vio de frente en apenas un perfil, suficiente para confirmar que la sombra que la acompañaba esa tarde era más corta. El sol había bajado. Volvió a la mesa y dejó el espejo de nácar junto al retrato, uno frente a otro, sin tocarse. Fue entonces cuando la escuchó. No su nombre, sino su respiración propia, desfasada un segundo, con respecto a su pecho. Ese retardo aprendido era la firma de la casa. No inquietaba, recordaba. Cayó la noche. Bajó a encender la chimenea del salón con la paciencia de quien cumple un protocolo. El fuego agarró a la primera, con leña cortesana. Volvió con una vela encendida a la biblioteca. El retrato de Holloway, bajo esa luz tibia, parecía reducir arrugas. Un pensamiento sin palabras cruzó la estancia como un perro que no quiere llamar la atención. No te vayas. Aún no obedeció, ni desobedeció. Se quedó. Cuando las 12 se acercaron, la casa adoptó su pulso de medianoche. No hubo golpes ni visitas, hubo respiración. Elena, sentada de lado, con las manos sobre el cuaderno cerrado, sintió esa clase de cansancio que no reclama cama. Pensó, sin urgencia, en el espejo del pasillo que había dejado cubierto. En otro momento, iría. Ahora, la biblioteca era suficiente. Se levantó despacio para bajar la mecha de la lámpara. En ese movimiento breve, oyó su propia voz, muy cerca, pronunciar una frase que ella no había pensado. No estás aquí para cuidar la casa. Estás aquí para recordarla. Elena no contestó. Aceptó la frase, como quien recibe un abrigo sobre los hombros. Abrió el cuaderno y escribió. Sin levantar la pluma en el retrato, es un órgano, no un adorno. Deslizó la mirada a las pupilas pintadas. Si hubiera de describirlo, diría que percibió una mínima insolencia cordial, la que precede a una sonrisa en un hombre que ha conducido su casa con rigor, y por fin, admite la ventaja de ceder. Apagó la lámpara. La biblioteca quedó en penumbra. La chimenea del salón emitía su respiración exacta. El reflejo del fuego, llegando por la rendija de la puerta, dibujó una diagonal cálida sobre el marco del cuadro. Fue suficiente en el gesto del hombre pintado, lento como un protocolo. Cambió por primera vez desde que ella desencapuchó la tela. La boca apenas insinuó un pliegue ascendente. No burla. No triunfo, un reconocimiento. Elena sostuvo el aire un segundo, el tipo de segundo que separa una puerta entreabierta de una puerta abierta. La casa, arriba, respondió con el clic suave de una cerradura que se ajusta sola, por gusto. Sabrá a la mesa. La llave de bronce vibró imperceptiblemente, sin moverse, y el reloj del vestíbulo, fiel a su sobriedad, dejó escapar un único tic antes de volver a guardar silencio. No había aplauso, ni revelación teatral. Había algo más difícil, un acuerdo. Elena bajó la vista, pasó la mano sobre el borde del cuaderno y sin despedirse. Porque despedirse sería exagerado, dijo en el volumen preciso que había aprendido de los pasillos. Mañana, temprano, nos vemos. Salió de la biblioteca con la vela, cerró la puerta sin terminar de cerrarla, y subió a su cuarto, dejando atrás el retrato, bajo su propia guardia. En la mesilla, el anillo reposaba como un instrumento ya templado. No se lo puso. No hacía falta. El aire de la habitación olía a ropa limpia. Afuera, la lluvia se insinuaba como una promesa. Antes de dormir, escribió una línea más. Hoy me habló mi voz. Y el señor Holloway sonrió. Cerró los ojos con la discreción de quien sabe qué. A veces, la forma más alta de vigilancia es permitir que lo que vigila respire. Y la casa, agradecida, respiró. El amanecer trajo una luz tan limpia que casi parecía ajena a la noche que lo había precedido. Elena abrió la ventana con una sensación que no era alivio, sino continuidad. La lluvia había lavado el jardín,
y el aire olía a tierra viva. Desde su habitación vio como una cortina del ala. Se movía con suavidad. No era el viento. El resto de las cortinas permanecían quietas. Aquella sola parecía respirar. Bajó a la cocina y encendió la tetera. Al tocar la mesa, notó que la madera estaba tibia, como si alguien hubiera apoyado las manos poco antes. Sobre la encimera, la taza que había usado el día anterior estaba en su lugar, pero relucía, seca, con una gota de té solidificada en el borde, como un punto de tinta. A su lado, una llave más pequeña, de metal claro, descansaba sobre un papel para la flora. La letra era idéntica a la suya. Llevó la llave en el bolsillo, sin pensar demasiado. Las coincidencias, había aprendido, son solo cortesías del destino. Subió al vestíbulo, saludó con la mirada el reloj mudo y subió las escaleras. En el pasillo, el retrato de Holloway conservaba su expresión tranquila, aunque un matiz nuevo, una sombra en la comisura, daba la impresión de que había visto algo que prefería callar. En la galería superior el aire cambiaba. Más frío, más denso. Al fondo, la puerta del ala mostraba una cerradura en forma de flor, tallada en el bronce. El mismo diseño que había leído en los archivos del despacho. En puerta del ala anchapa con flor. Probó la llave, giró, sin resistencia. La puerta se abrió hacia adentro con un sonido más parecido a un suspiro que a un crujido. Detrás, un pasillo estrecho, cubierto de polvo ordenado, la recibió. Las paredes estaban revestidas de papel gris, y en intervalos regulares colgaban espejos rectangulares cubiertos por telas. Elena avanzó contando cada paso, con la misma calma de siempre, aunque su respiración, sin ella advertirlo, se acompasó con otra, la de la casa. Al final del corredor, una puerta más baja que las demás. La habitación estaba intacta, como si alguien acabara de salir. Cama hecha, lámpara apagada, cortinas abiertas, sabrá la mesa, un cuaderno de tapas oscuras. El polvo no se había posado sobre él. Lo abrió con cautela. En la primera página su nombre completo, Elena Vargas, cuaderno de guardia. En las siguientes líneas estaban escritas con su letra, pero no con su memoria. Primer día, la casa parece dormida. El señor Holloway prefiere el silencio. Tercer día, oí mi nombre en la noche. Creí que era el viento. No lo era. El séptimo día, el espejo habla con voz paciente. Dice que no olvide cerrar el ala décimo cuarto. Recordé cosas que aún no viví. Encerró el cuaderno y lo sostuvo con ambas manos, como si pesara más que el papel. No había confusión. La letra era suya. El trazo, la forma de la la inclinación de las tianien. Entonces no es el pasado lo que repite, pensó, sino la tarea. En la esquina de la habitación, cubierta por una sábana, una figura de espejo esperaba, grande, ovalado, marco de madera oscura, la superficie completamente oculta. El aire alrededor parecía más denso, como si la habitación misma contuviera la respiración. Elena se acercó y retiró la sábana. El polvo se elevó en una nube suave, y el espejo, al descubrirse, devolvió una imagen incompleta. El cuarto, la ventana, la cama. Paró. No. Ella dio un paso adelante. Su reflejo no apareció. En lugar de su figura, el cristal mostraba la silueta de una mujer de espaldas, con un vestido crema y el cabello recogido. ¿Quién eres?, preguntó Elena a la mujer del espejo. Giró lentamente. Tenía su rostro, pero más pálido, más joven, con los ojos ligeramente hundidos, como si llevara siglos sin parpadear. ¿Soy tú? ¿Cuándo olvidaste? La voz era la suya, pero con un acento distinto, más antiguo, más calmo. Tú cuando aún no sabías que estabas aquí. Elena sintió el impulso de tocar el cristal. La superficie era fría, pero cedía un poco, como una piel húmeda. ¿Qué quieres? Nada, Ann, ya lo hiciste todo. Solo vine a recordarte que esto no es un lugar, sino una costumbre. Una costumbre. Sí, Ann, la costumbre de cuidar. Y la casa no olvida a quien la obedece. Elena apartó la mano. ¿Eres el eco de otra Elena? No, Ann, soy la pausa entre tus dos respiraciones. La sonrisa del reflejo no era siniestra, era una resignación amable. La casa necesita guardianas que recuerden. Y tú siempre vuelves. Elena quiso reír, pero el gesto no salió. No creo en los ciclos, dijo. No hace falta, ni ellos creen en ti. El reflejo se acercó, y por un instante, los rostros quedaron frente a frente. Elena vio en los ojos de la otra su propio miedo, su propia calma, su propia vejez. No eran distintas, eran versiones que se alternaban. ¿Qué pasa si me niego?,
preguntó. Nada en la casa esperará otra, pero entonces tú dejarás de existir. La lámpara de la mesa parpadeó. En ese parpadeo, la otra Elena levantó una mano y la apoyó desde el otro lado del cristal. Elena imitó el gesto, sin pensar. Las palmas se tocaron a través del espejo, y la temperatura del vidrio cambió de frío a tibio, luego a cálido, casi humano. ¿Por qué me sonríes?, susurró. Porque ya lo entendiste. La otra bajó la mano lentamente. No hay dentro ni fuera, solo la casa. El cristal vibró, y una grieta fina, casi invisible, se dibujó desde la base hasta la mitad del espejo. Del otro lado, el reflejo comenzó a desvanecerse, como si la imagen se retirara hacia una profundidad infinita. Elena quedó sola frente a su propio reflejo verdadero, pálido, exhausto, pero real. En el suelo, el cuaderno de tapas oscuras se abrió solo, y la última página se escribió con tinta. Nuevan, el ciclo se cumple cuando recuerdas tu nombre. Elena respiró hondo. Elena Vargas. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. El espejo emitió un leve sonido, parecido a un suspiro satisfecho, y la grieta se cerró. La habitación recobró su temperatura normal. La lámpara volvió a brillar. Sobre la mesa, junto al cuaderno, apareció una flor seca, idéntica a la rosa del primer día. La tomó entre los dedos, consciente de que acababa de cerrar un círculo que no sabía que existía. Cuando salió del ala este, el pasillo la recibió con una luz nueva. Las telas que cubrían los espejos habían caído al suelo. En cada uno de ellos su reflejo aparecía, pero no la imitaba, la miraba con expresión de espera cumplida. Uno tras otro, los espejos devolvían esa mirada, hasta el final del corredor. Al pasar junto a cada uno, Elena sentía una vibración mínima en el aire, como si la casa estuviera respirando por primera vez sin ayuda. Al llegar al vestíbulo, el reloj marcaba las 5:45, pero esta vez el segundero se movía en tic-tac, tic-tac, la puntualidad de lo imposible. Así que has despertado, murmuró. Cruzó hacia la biblioteca. El retrato de Holloway, iluminado por la luz oblicua del atardecer, parecía más joven. El gesto severo se había suavizado en algo parecido a la gratitud. En la esquina inferior del lienzo, las letras Ian Cinquan aparecían grabadas, recientes, brillantes. Elena no se sobresaltó. Se inclinó apenas, como se saluda a un compañero de trabajo, y dijo: el turno continúa. La lámpara tembló una vez y se estabilizó. En ese instante comprendió que la casa no la retendría. La casa la reconocía. Pasó la noche en la biblioteca, sin dormir, escuchando los sonidos suaves del edificio, reajustándose a un mueble que respiraba, un marco que cedía, el viento que ya no golpeaba. En su cuaderno escribió: en el espejo me habló con mi voz. Dijo que no soy una visitante sino una pausa. Creo que tenía razón. Apoyó la cabeza sobre el brazo, y por primera vez desde su llegada, descansó de verdad. Afuera, la lluvia volvió con delicadeza, lavando los cristales sin ruido, y en algún punto del pasillo, frente al espejo ovalado, una figura idéntica a ella la observaba dormir. Con una expresión serena, casi maternal, no movía los labios, solo mantenía la mirada, como si velara el sueño de quien, al fin, ha recordado el camino de regreso. La casa despertó distinta a no más ruidos extraños, sino un pulso, una cadencia. Elena lo percibió antes de abrir los ojos, como se percibe la presencia de alguien que aguarda sin prisa junto a la cama. No era inquietante. Era una compañía antigua, que al fin había encontrado su silla. Se incorporó y dejó que la primera luz rozara la colcha, la mesilla, el marco del espejo. El reflejo la obedeció con cordialidad. Ya no demoraba ni se adelantaba. Hemos llegado a un acuerdo, pensó, y esa simple idea, tan prosaica, tuvo el peso de una bendición. Bajó a la cocina con el cuaderno bajo el brazo y el anillo en el índice, no como adorno sino como herramienta. El aire olía a pan tostado sin pan, a bergamota sin taza. La tetera guardaba con una paciencia que no era de metal. Encendió el fuego, dejó que el agua respirara, y mientras esperaba encontró, junto al cubertero, un sobreplegado con la precisión que ella acostumbraba para hoyo en dentro, una hoja con 2 instrucciones: a sujetar las cortinas del ala este, antes de las 6. No abrir ventanas si el viento cambia de dirección. La letra no era la suya, ni la del notario. Era la letra de una casa cuando escribe, absolutamente legible, sin filigranas, sin prisa. La V de ventanas tenía la misma inclinación que la quinta bordada en el pañuelo del primer día. Elena sintió una oleada de reconocimiento, que no era emocional, era functional. Hoy trabajaremos, dijo al aire,
no por teatralidad, sino por exactitud. Fue al vestíbulo, tocó con 2 dedos el marco del reloj y notó el latido mudo de la madera. Marcaba las 5:45 con el segundero, avanzando en un lujo doméstico. En la consola, una caja de metal con tapa corrediza. Dentro, broches de corchinao, pulidos idénticos a los descritos en el cuaderno del ama de llaves. Los guardó en el bolsillo de la bata. Tomó una silla plegable y subió al pasillo del ala este. Cada ventana cedió con obediencia, sujetó, midión ajustó. Había en el gesto una especie de oración manual, aunque nada golpee, que nada chille, que lo que respira pueda hacerlo sin sobresaltos. En la última habitación, la del espejo, la cortina temblaba sin corriente. Cuando la recogió con el broche, la tela pareció exhalar. Elena apoyó la palma sobre el marco de madera y reconoció la temperatura de una frente. «Está bien», murmuró. El espejo, ese espejo, devolvió su rostro con una serenidad nueva, tan franca, que por un segundo sintió vergüenza, como si se hubiera preparado demasiado para una conversación y, llegada la hora, bastara con sentarse. Regresó a la biblioteca. El retrato de Holloway había ganado una luz imprecisa en los pómulos. Nada sobrenatural. El tipo de claridad que aparece cuando al fin se nombra algo. Frente a la esquina de la mesa, una carta esperándola con el lacre ya roto a la guardiana. La firma, una H sola, como siempre, y esta vez 3 párrafos cortos a no. Estás aquí para impedir nada. Estás para acompañar lo que ya sucede. En la casa. Recuerda, yo, a veces, olvido si llega el viento al vestíbulo, no los cierres. Enséñale el camino. Elena leyó 2 veces, no por duda, sino por gusto. La idea de enseñar un camino al viento le pareció, durante una respiración, una metáfora. Después comprendió que era un protocolo. Abrió la consola donde guardaba las cerillas y detrás de un cajón falso encontró el frasco etiquetado que había visto en el subsuelo del antiguo registro para el viento. No olía a perfume ni a medicina. Olía a limpio, a ropa tendida. A las 11, el cielo cambió de textura. La mañana se volvió más blanca, menos azul. Los árboles del jardín inclinaron la cabeza en la misma dirección, como si alguien se hubiese puesto de pie en la mesa de un banquete, y todos giraran la vista a la vez. La primera ráfaga lamió los postigos sin violencia. La segunda alteró la respiración del vestíbulo en Elena. No corrió. Caminó, con método. Abrió la puerta principal un palmo y colocó, en el suelo, el frasco sin abrir. El aire entró y bajó hasta la alfombra. Allí, en ese punto, el viento perdió su filo. No se apagó. Ana aprendió. Aquí, dijo ella, con el tono de quien reparte sillas. Aquip. Mientras el vestíbulo modulaba su nueva corriente, escuchó, por primera vez nítido, un paso junto a su hombro. No había cuerpo, pero la intención era exacta. Alguien la acompañaba con la prudencia de un mayordomo, que jamás antecede. Anne no miró de reojo. No hacía falta. El acuerdo era caminar juntos sin imponerse. Al mediodía, la luz del salón tenía la temperatura justa para encender chimenea, sin remordimientos. Elena dispuso 3 leños. Enseñó a las llamas la geometría del aire, una caricia invisible, siempre a favor del dibujo, y dejó que el fuego compusiera su propia gramática. En la repisa, un sobre pequeño en inventario de huéspedes adentro, una lista, no nombres, fechas y horas. A la derecha, una columna con símbolos en un círculo, una cruz, una espiral. Al pie, la clave en círculo, visita, cruz, y partida, espiral, quedarse. Las últimas 4 líneas eran recientes. 3 espirales. La que seguía, en blanco. No me retendrás, dijo, no a la casa, sino a su propia vanidad. Me quedaré porque sé salir. Quizá por eso, quizá por la música breve de esas palabras. El retrato de Holloway, aún desde la biblioteca, pareció un grado más humano. Ese pareció, era el único lujo de metáfora que se permitía. Todo lo demás, método. La tarde trajo el primer sonido fino en el ala oeste, un tenedor contra losa. Elena cruzó el pasillo con una mezcla de alerta y respeto. En la pequeña sala de desayunos, encontró la mesa puesta para 2 mantos limpio, platos hondos, cubiertos pulidos, una jarra de cristal con agua sin condensación, ni rastro de polvo. No era ilusión, era alguien cumpliendo bien un oficio. Se sentó en la silla de la ventana, no la principal. No comió en su presencia. Bastó para que el agua del vaso tuviera sabor. ¿Vas a decir algo?, preguntó en voz baja, mirando el borde del plato, como si una boca pudiera formarse allí. La respuesta llegó desde los marcos, desde las telas,
desde las páginas aún no escritas del cuaderno No interrumpas. A veces, la cortesía consiste en saber cuándo callar con arte. A las 5, el reloj del vestíbulo afirmó su tic con una dignidad nueva. A las 5:45, la casa tomó la decisión que había venido preparando. Desde la mañana cerró, con un suspiro, todas las puertas, menos una. Elena lo sintió, no como cerrojo, sino como invitación. La única puerta abierta daba a la sala de música. Allí, el piano esperaba con su tapa bajada, el retrato mediano apoyado en el caballete, y sobre el banquillo, una carpeta estrecha. Gentra, remitente NEI, destinatario NEI en fechas salteadas, entre 1951 y 1953, y luego, ninguna leyó la primera. Un Holloway sin Alaracan, le ruego, continúe con las normas del viento. Esta casa envejece mejor cuando usted está. La segunda Anjoy, su voz por el pasillo. Dijo mi nombre, ¿cómo se dice? Cierre la puerta. Nunca había sonado así en la tercera. Más breve y yangue. Empezado a olvidar. Si me encuentra mirando un marco vacío, recuérdeme que fue un paisaje. No merezco que lo vuelvan a pintar. Entonces apareció una carta diferente, doblada en 4, papel más delgado, tinta mano segura. Si la casa habla, permítase no contestar. A veces solo quiere oír su propio eco con modales. Y al final, una postdata ansí un día, no regreso. No me llame, aunque deseen quedarse será la forma exacta de Trermi. Elena cerró los ojos un segundo. No hubo lágrimas. El cuerpo estaba ocupado en comprender. Dejó las cartas en la carpeta. Colocó la mano sobre la tapa del piano. No la levanto. El sonido que buscaba no era música sino aire. La noche cayó con el paso exacto de un mayo redomo. Última ronda en cortinas sujetas, ventanas revisadas, lámparas con mecha prudente. Cuando apagó la última, el pasillo superior se quedó con un resplandor que parecía venir del suelo. Bajó. El vestíbulo respiraba. El frasco para el viento continuaba abierto junto a la puerta. Empresa concluida. El aire sabía por dónde ir. Fue entonces cuando lo oyó con claridad por primera vez. No en sueño, no en eco, a la voz de Holloway. No venía de ningún cuarto. Venía de la costumbre. Era un Tambergrave, con esa elegancia sobria de los hombres que piden disculpas de pie. Gracias, dijo, y la palabra fue tanta cosa que bastó. Elena giró la cabeza hacia la biblioteca. El retrato parecía haber relajado la línea de la mandíbula. No buscó pruebas. Siguió la voz, que ahora no hablaba, sino que ordenaba el aire. Cruzó el arco. Se sentó de lado, como había aprendido. Encendió la lámpara, con una llama mínima. La casa, agradecida, bajó el volumen de su pulso a una respiración de dormitorio. No estás aquí para cuidarme, dijo la voz. Al fin, con su propio lenguaje. Estás aquí para recordarme. Lo sé, respondió Elena, con esa clase de afirmación que no tiene Michelin, y lo recordaré, incluso cuando yo también lo olvide. El silencio posterior no fue vacío, fue aceptación. El reloj aportó su único tic de cortesía. Afuera, la lluvia reajustó su ritmo para no golpear. Horas después, tal vez minutos, el tiempo había pasado a ser un mueble más. Elena sintió, en la nuca, una decisión. Era suya, no nacía del miedo ni de la nostalgia, nacía del oficio. Se puso de pie. Tomó el cuaderno, el pañuelo con la V, el frasco para el viento, y caminó hacia el ala este. La puerta la reconoció sin resistirse. En el cuarto del reloj detenido el péndulo permanecía quieto, pero el cristal templado. Puso el frasco en el suelo, tal y como había hecho en el vestíbulo. Why no lo abrió, no hacía falta. El aire allí adentro ya sabía el camino. Apoyó el cuaderno en la mesa, abrió por la última línea escrita de su puño a no soy visitante. Añadió un soy memoria en servicio. Encerró sobre la madera, colocó el anillo, los guantes crema y el pañuelo, uno al lado del otro, formando un orden que no requería sello. Los objetos no eran talismanes, eran herramientas entregadas al taller al terminar el turno. Mañana, dijo en voz muy baja, para no despertar nada que deba seguir durmiendo, voy a abrir lo que falta. Y en esa frase cabía toda la casa en el espejo, que ya no exigía, el retrato que ya no reprochaba, el pasillo que ya no crujía para anunciarse, el vestíbulo que había aprendido a respirar sin estridencias. Cabía Holloway, con su paciencia recuperada. Cabía, también, la que ella fue, y será, cuando olvide y vuelva. De regreso al cuarto. La oscuridad no la escoltó, la acompañó. No hubo golpes en la puerta ni tazas humeantes en el vestíbulo. El silencio final de esa noche
Fue un silencio de biblioteca cerrada, los libros en su sitio, el polvo, donde debe, la lámpara fría, la silla, en ángulo. Elena dejó el cuaderno en la mesilla, se acostó mirando la sombra de los postigos en el techo, y antes de dormir dijo, sin dirigírselo a nadie, gracias. La casa respondió sin letra, con el modo perfecto de una casa que aprendió su propia música. Dejó pasar la hora exacta, las 5:45, sin detenerse. Al amanecer, cuando la claridad aún era su posición, Elena ya estaba de pie. El espejo aceptó su paso sin trucos. El retrato la miró como se mira a un colega que entra temprano. El vestíbulo le sostuvo la espalda. Al llegar al primer escalón del ala este, comprendió que la parte final, la que nadie puede escribir por otro, no consistía en cerrar, sino en abrir lo que siempre estuvo allí, esperando modales en la puerta interior, donde el reloj, la voz y el aire se reconocen como una sola cosa. Vamos, dijo, no para darse valor, sino para darle forma a la cortesía. Y el huésped invisible, desde todos los puntos de la casa, respondió con un gesto que no necesita palabras. Estoy. El amanecer se abrió con una calma distinta, como si la casa hubiera dormido. Elena bajó las escaleras sin lámpara, la luz bastaba. El suelo crujía con la educación de un saludo antiguo. En el vestíbulo, el reloj marcaba la hora correcta por primera vez, 6:10. El segundero seguía su ruta, paciente, como un corazón que ha decidido recordar cómo se hace. En la cocina, la tetera estaba vacía, pero el aroma del té recién hecho llenaba el aire. No era imaginación, había alguien que había preparado ese gesto. Sabra a la mesa, un sobre blanco, sellado sin lacre, con su nombre completo, en Elena Vargas. Lo abrió dentro. Una hoja con apenas una frase en ella. Llegado el turno de cerrar los ojos. No sintió miedo, sintió dirección. Puso el sobre de lado. Encendió la lámpara de aceite por rutina, aunque la luz del día era suficiente. Cada acción, abrir, encender, tomar, cerrar, tenía el peso justo de lo necesario. Nodas, al salir de la cocina, notó que el aire de la casa se había reorganizado. No era viento, ni corriente. Era una respiración compartida, lenta, exacta, sin tropiezo. En el pasillo superior, la puerta del ala este estaba entreabierta. La cinta que había usado para sujetar la cortina colgaba, suelta, sobre el pomo. La recogió y la guardó en el bolsillo, como quien guarda una promesa. Entró en el ala. Esta estaba distinta, sin polvo, sin sombra, sin telones. Las paredes parecían recién pintadas, aunque el color era el mismo gris educado. En la habitación del espejo, el aire se movía en círculos pequeños. El reloj, el que nunca funcionaba, marcaba las 5:45. El mismo instante repetido, ahora vivo. El péndulo avanzaba, pero sin sonido, en vivant mudo. En la mesa, los objetos que había dejado la noche anterior estaban alineados con precisión: el anillo, los guantes, el pañuelo, el cuaderno cerrado. Frente a ellos, una silla. Sobre el respaldo, una chaqueta de hombre, de corte antiguo. No había polvo en ella. Elena dio 2 pasos, y la sala reaccionó con una delicadeza que nos enseña. Las cortinas se movieron como si alguien respirara detrás. El espejo, intacto, devolvía su imagen sin dobleces, pero algo era diferente en su reflejo. Llevaba la chaqueta que reposaba sobre la silla. No deberías, dijo una voz suave, desde el reflejo. No vine a quedarme. Elena sonrió. Tranquila, solo vine a dejarlo todo en orden. El orden nunca termina. La voz sonaba cansada, como si hubiera hablado siglos. Pero puedes descansar. Elena se acercó al espejo, y por primera vez no se vio duplicada. Solo el cuarto, vacío, limpio, y un hilo de luz atravesando el cristal desde un punto invisible. No había sombra, ni brillo, ni movimiento, solo quietud. Entonces lo escuchó en pasos detrás de ella, lentos, firmes, como los de alguien que no teme ser escuchado. Giró, sin sobresalto. El hombre del retrato, Holloway, estaba allí, de pie, apoyado en el bastón que tantas veces había visto pintado. No era espectro ni recuerdo. Era la forma que toma una casa cuando se concentra en un solo punto. Su rostro no necesitaba luz. Se reconocía por estructura, por voz, por la exactitud de su gesto. Ha pasado tiempo, dijo él. O lo hemos doblado, respondió Elena. Él asintió. El lugar ha aprendido a cuidarse solo, pero siempre necesita un corazón que recuerde el ritmo. Y cuando ese corazón se cansa, entonces la casa aprende a soñar. Elena se acercó. No había distancia que cruzar. Los pasos se deshicieron en el suelo. El aire se abrió sin resistencia.
Él levantó una mano, y con el dorso de los dedos, tocó el borde de su mejilla. No era un gesto romántico ni paternal, era un reconocimiento profesional, casi ceremonial. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Porque fuiste la única que no preguntó al llegar. Una sonrisa breve, apenas un destello, y el cuerpo de Holloway comenzó a disolverse. No en humo, ni en luz en el aire. Su figura se desgranó en partículas minúsculas que se integraron al movimiento general del cuarto. Cuando desapareció del todo, el reloj dio un único tic, y el espejo reflejó solo a Elena. Se sentó en la silla. Abrió el cuaderno Anne. La última página seguía en blanco. Escribió con calma, línea por línea: la casa ya respira sola. No hay más huéspedes, no hay más viento que enseñar. Me quedo hasta que amanezca. Y luego, si aún hay tiempo, volveré como una sombra amable. Anne cerró el cuaderno. Dejó la pluma sobre él. No lloró. Afuera, el jardín se había vuelto claro, limpio, nuevo. Los setos formaban figuras distintas, casi humana. El sol atravesaba los cristales sin mancha. Las fuentes detenidas habían recuperado el hilo de agua. Nada se movía con urgencia. Todo parecía estar justo donde debía. Elena salió al pasillo, cruzó el vestíbulo, y se detuvo frente a la puerta principal. No llevaba bolso ni abrigo, solo la cinta en el bolsillo, doblada en dos. Antes de abrir, miró hacia arriba. En el rellano superior, todas las puertas estaban abiertas. Detrás de cada una, un silencio distinto. El tipo de silencio que no oprime, en el que escucha. Abrió la puerta. La luz del amanecer entró sin pedir permiso. La grava del sendero brilló. El aire del bosque tenía un olor nuevo, a madera fresca, a tierra mojada y a carta recién escrita. Dio el primer paso afuera. El reloj del vestíbulo marcó 6:30. La casa no la llamó, no la retuvo. Anne caminó hasta la verja. Giró una sola vez. Desde la distancia, Holloway House parecía más pequeña, más joven, como una fotografía tomada antes de que ocurriera todo. En una de las ventanas del ala este, un reflejo, Anne su reflejo, de pie, mirándola. No sonreían, asentía en Elena. Alzó la mano, con el mismo gesto que se ofrece al cerrar un trato. Del otro lado, la figura repitió el movimiento con exactitud. Después, el reflejo se desvaneció. Siguió caminando por el sendero. La llave de hierro que le había entregado el notario pesaba en su bolsillo. La sacó. La observó. En el metal, las iniciales H.I.N. en Cas estaban grabadas con finura. La lanzó hacia la fuente del jardín. El sonido del agua fue breve y perfecto. Mientras el camino se abría frente a ella, el viento del bosque la acompañó sin empujar. Era el mismo viento que, días atrás, había aprendido a comportarse. A su paso, las ramas no crujían e inclinaban. Cuando llegó al portón de hierro, lo encontró abierto. No se sorprendió. Anne cruzó en la carretera. El cielo tenía un color indeciso entre el gris y el dorado. Detrás de ella, en el vestíbulo, la campanilla sonó una vez. Anne, no como despedida, como confirmación en Elena, siguió caminando sin mirar atrás. Y en el silencio que quedó, la casa respiró por sí misma. Dentro, el reloj continuó su marcha exacta. El espejo permaneció intacto. El cuaderno, cerrado, sobre la mesa. Solo el viento, al pasar por la rendija de la puerta del ala este, susurró una última frase, ni lamento ni aviso, la frase que la casa había esperado durante años, para pronunciar con voz propia: Anne, gracias por quedarte.